Gabriela es curadora, crítica y escritora venezolana radicada en Nueva York. Tiene un máster en estudios curatoriales del Centro de Estudios Curatoriales de Bard College, un máster en estudios de medios y comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas y un grado en estudios de cine de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba. Actualmente, como dije, director y curador en jefe de Artes Visuales de la American Society. Así que Gabriela, te paso el micrófono y luego podemos comenzar. Muchísimas gracias. Creo que necesito un micrófono, no puedo hablar en directo. Creo que es mejor con el micrófono. Ok. Presiona el botón. ¿Este? Sí. ¿Se prende? Sí. ¿Aló? Perdón. Yo soy muy tímida para un micrófono, pero bueno, vamos a intentar hacer una conversación íntima. Bueno, gracias Miguel. Yo conozco a Miguel desde que era más joven aún y me parece interesante que Miguel fue una maestra de dos mujeres en Centroamérica. Yo lamentablemente tengo en mi haber no haber hecho nada con Centroamérica y me siento muy mal. Y no ha sido por mala intención, sino porque se han abortado algunos proyectos que yo quería hacer antes. Pero afortunadamente estoy con buen pie y estamos muy emocionados con él. Yo quería empezar por una imagen muy añeja, muy vetusta, que es esta imagen de cómo se ve el lugar y un poco para que entendamos cuál ha sido como el modelo que yo encontré y el modelo que se ha tenido que cambiar, ¿no? Porque es un modelo de los años 60 de la Guerra Fría que evidentemente no se sostenía, ¿no? O ese lugar cambiaba o sencillamente tenía que cerrar. Entonces, este es el modelo, que es muy divertido, pero gracias a ese modelo se exilió Gebo, y Gebo hizo la única particularia que hizo fuera de Venezuela allí. Juan Daoud exilió allí y tiene una historia de exhibiciones muy interesante en el lugar. Entonces, solamente voy a mencionar los 5 últimos años de esa historia. Esta es la situación tal y como nosotros tenemos que entender el mal llamado arte latinoamericano, y quería contarles una anécdota. De pronto en el fondo del mar hay dos peces jóvenes nadando y de pronto se tropiezan con un pez viejo que nada en dirección contraria a los peces jóvenes. Y el pez viejo al pasar les dice a los jóvenes cómo está el agua, y los jóvenes dicen: ¿qué le pasa a este? ¿De qué habla? No entendemos nada. Se quedan perplejos y se va. Eso es un poco lo que me pasa a mí hablando en Centroamérica y en América Latina sobre el arte latinoamericano. Es como el pez viejo diciendo: ¿cómo está el agua? Los peces jóvenes no saben que están en el agua, que a ellos les importa el agua, pero el viejo sí sabe porque tiene conciencia histórica. Entonces un poco eso es lo que me pasó a mí con este lugar. Y estos son los problemas que tienen que ver con cómo se construye el campo en Estados Unidos, ¿no? Y globalmente. Yo encontré esta situación en el 2004. Estos eran los lugares donde se exhibía arte latinoamericano, que tenían programas de arte latinoamericano y que venían de luchas que tenían que ver con el multiculturalismo, luchas que se complejizaron cuando en el 2000 un grupo de curadores latinoamericanos fueron invitados a la Reina Sofía a hacer una serie de exhibiciones donde de alguna manera se cuestionaba el multiculturalismo y se entraba en una cosa que se llamaba la poscolonialidad, de una manera muy incipiente todavía, era una cosa todavía muy implicada con el multiculturalismo, pero en todo caso esto cambió, esta situación cambió y ahora tenemos esta situación. Tenemos en América Latina arte latinoamericano, es decir, que los peces saben que están en el agua, y por otro lado tenemos instituciones internacionales con unos programas que permiten que gente como Priscila Monge tenga esculturas en el Tate y Federico Herrero tenga obras en todos lados en grandes colecciones. Es decir, se ha provincializado el modernismo, se han abierto las colecciones a otras miradas. Es decir, la cultura occidental se amplió. Nosotros también somos occidentales y cuando no lo somos muy interesantes. Esto no es ironía, lo digo en serio. Y este es el panorama en Nueva York, porque también hay que entender el contexto local, y Nueva York es una ciudad muy provincial y muy local, aunque ustedes no lo crean. Entonces,
estas son galerías latinoamericanas de dueños, de propietarios latinoamericanos que acaban, o hace un tiempo, montaron sus modelos. Yo creo que los dos modelos que están aquí un poco complicando la cosa son Mary Ann Martin, que es una vieja galería de larga data, que es una señora que venía de las casas de subasta y que trabaja con mercado secundario, con autores clásicos latinoamericanos, y Curie Masuto, que es el modelo de la economía de servicios, del capitalismo global, etcétera, etcétera, que es una galería muy exitosa y muy interesante, no lo voy a negar. Y están las otras galerías que tienen a sus artistas nacionales en Nueva York, pero que también incluyen artistas internacionales, siguiendo un poco el modelo de Curie Masuto. Enrique Faría es una galería diferente, no voy a discutirla, pero es una galería que de alguna manera está como entre ambas cosas, ¿no? Las ferias de arte antes no osaban invitar a galerías latinoamericanas, ahora las invitan. Inclusive a mí me han pedido que sirva de asesora algunas veces. Y estos son los museos que incluyen exposiciones o programas latinoamericanos, unos más consistentes que otros, pero ya la cosa no pertenece a un gueto, sino que ya se va diluyendo en instituciones donde no necesariamente nosotros tenemos que ser considerados dentro de un problema especializado, sino que forma parte de una asociación con el canon. Y esto fue lo que este diagrama es un poquito complicado, a lo mejor les parece muy pretencioso, pero de verdad que esta es mi gran preocupación cotidiana. Y tiene que ver con cómo leemos nosotros esto que yo llamo provincializar los modernismos, cómo entendemos nosotros lo local y cómo lo local cuenta también en una ciudad como Nueva York, porque si no, ¿cómo hacemos para identificarnos con el arte, con la producción cultural? Entonces, este diagrama tiene que ver con eso que pasó después del 2000, y que ahora se va complicando con el resurgimiento de viejos fantasmas y marcas que tienen que ver con la Guerra Fría, que vuelven otra vez y que espero que no se queden, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que el panorama es bastante progresista y bueno, podemos disfrutar de exposiciones de Naufus en el New Museum y cosas así. Esto fue lo que yo pensé que podía ser positivo del espacio que dirijo y del cual soy curadora, que son sus ventajas y sus fortalezas, ¿no? Y también creo que fue lo que me permitió fijar el modelo de la Punzale, que es un modelo de coleccionismo, sino un modelo de demostración, para hacer las exposiciones temporales, que son 3 al año, donde se producen publicaciones y donde se produce un discurso que tiene que ver también, aún cuando trabajemos con artistas vivos y arte contemporáneo, que permita de alguna manera historizarlos, ¿no? Porque yo no creo que el arte contemporáneo esté exento de la historia. Y estas son algunas publicaciones que hemos hecho. Algunas de ellas se ganaron premios, por ejemplo. Unity of Nature de Humboldt se ganó un premio junto. Nosotros fue un premio para el cual nos postularon una fundación y nuestros adversarios eran el Whitney Museum, el Metropolitan. Yo no podía creer lo que nos estaba pasando, era como que nos hubiéramos ganado la lotería, pero bueno, pasó. Y ahora les voy a hablar de estos 5 años de exposiciones. Esta es una exposición sobre la relación. Esta exposición salió de una manera muy rara, porque yo estaba leyendo un libro de Vidal sobre la amistad y me imaginé que el problema de la vanguardia tiene que ver con el problema de la amistad. Y pues, creo que estos dos personajes de alguna manera encarnaban eso. Y la verdad que lo que me interesó a mí fue como la historia de la vanguardia argentina del año 24, cuando se crea Martín Fierro, y como dos personas, una que odiaba la vanguardia, que era Borges, y otra que profesaba los ideales de la vanguardia, podían haber fabricado un discurso que permitió que se produjera algo como la Biblioteca de Babel. Entonces me parecía fascinante eso. Esta exposición luego me pidieron a mí que la montara en Argentina y lo hice también. Este de Cristóbal Leggett, hay una cosa muy importante, que hay artistas latinoamericanos que viven en Nueva York y que tienen que ofrecer también
algo a este modelo expositivo temporal, y Cristóbal Legit es uno de ellos, es un artista que no tiene una gran presencia en el mercado, sin embargo creo que es un artista muy interesante que de alguna manera dialoga con ciertos resquicios que quedan como del arte conceptual. Lo que ocurre es que él es un pintor, entonces es muy interesante esta fricción entre la pintura y una educación que lo hizo a él odiar la pintura. Me parece muy interesante un artista que en el fondo no quiere pintar porque pinta, porque tiene un gran talento. Esta exposición tiene que ver con mi larga relación con Crudier. Nosotros hicimos una exposición en el 2007 de Crudier sobre el color, donde exploramos la relación de Crudier con una investigación sobre el color, pero Crudier es parte de esa investigación desde la fotografía, y aquí mostré las primeras fotografías que hace Crudier, que están basadas en el realismo mexicano, aunque no lo crean. Y son unas fotografías muy bellas que Crudier, por supuesto, las quería esconder y no quería que nadie las viera, pero yo lo convencí, entonces hicimos una exposición donde yo tengo una tesis histórica que quería probar y que todavía no he hecho el libro, pero bueno, está la exposición. Esta es la de Humboldt, que quien inventó el paisaje, quien inventó la idea de la construcción de lo panamericano, no fue David Rockefeller ni fueron los Rockefeller, fue Humboldt en el siglo XIX. Fue muy importante hacer esta exposición, porque esta es una exposición que tiene que ver con una historia de América Latina, que es muy cercana a algunos países más que a otros. Por ejemplo, creo que los venezolanos, los colombianos, los ecuatorianos, algunos brasileños y los cubanos tienen una gran devoción por Humboldt y lo consideran casi un padre de la patria. Y creo que tiene que ver con una agencia de identidad que él provee en el siglo XIX, al haber sido un abolicionista, al haber sido una persona que generalmente vio la historia natural como una historia estética. Y hay muchos aspectos que me interesaban a mí de Humboldt, y creo que esta exposición cumplió con ese propósito. Yo le pedí a las curadoras, ellas querían hacer unos simposios, y yo les dije que no, que eso era una exposición, que teníamos que hacer la exposición. Y mi jefa me preguntó que por qué yo quería hacer una exposición de un alemán que fue a América Latina. Yo le dije porque el alemán es más latinoamericano que los latinoamericanos, entonces tenemos que hacer esta exposición. Y bueno, y tuvimos pintores viajeros, y también yo incluí, eso sí lo incluí yo, que fue una instalación de Mark Lyon sobre Humboldt, que fue muy bonito, fue una intervención contemporánea en el discurso. Pero yo fui la curadora. Estos fueron unas comisiones para una escultura que todavía no se ha hecho en el lobby del edificio renovado de la vieja casona del siglo XIX al XX, y ganó Elena Damiani, pero todavía no se ha concluido. Sin embargo, fue interesante el proceso de ver cómo se podía hacer una escultura que de alguna manera renovara el espacio, pero que también contara cómo ha sido la historia del espacio. Esta exposición moderna fue una exposición que surgió de una charla que yo fui invitada en Art por Jorge Rivas. No sé si ustedes conocen a Jorge Rivas. Jorge Rivas es un curador venezolano que trabajó en la colección Cisneros, y que él se especializa en diseño, y él invitó a unos colegas a hablar de la relación entre desarrollismo y diseño. Y cuando yo oí todas las charlas, yo me quedé, fueron como 3 horas. Luego fuimos a comer, yo les dije a los ponentes, miren, esto es una exposición extraordinaria, nadie la ha hecho, vamos a hacer esta exposición, esto es muy importante. Y esta historia nos ha contado de cómo el diseño fue una suerte de ingeniería social, pero también fue una marca de identidad de ese momento histórico. Y lo interesante aquí fue que comparamos 3 países, Venezuela, Brasil y México, que en ese momento se parecían más de lo que la gente cree. En la exposición viajó al Planton, y esta es la versión del Planton, que fue mucho más grande. Aquí fue en la American Society. Esa es Lina Bobardi en su casa de vidrio. Y cuando uno abría la puerta de la galería, lo que veía era Lina Bobardi, era muy bonito.
Ah, bueno, incluimos algunas obras de arte que de alguna manera como que enfatizaban esa problemática entre diseño, arquitectura y vanguardia. Hubo cerámica también, sillas. Esto estuvo en Radical Women y fue incluido en Radical Women gracias a que nosotros mostramos a esta artista, que fue, sí, es Tecla Tofano, una artista feminista que fue fundadora de un colectivo feminista en los años 70 en Venezuela. Era una italiana, yo la conocí, era una persona muy, muy interesante, muy polémica, pero una mujer con una gran creatividad, muy transgresora. Miguel quería que yo les mostrara mucho esta exposición porque a él le gustó. Esta silla que ven ahí es de Gego, aunque no lo crean. Sí, es de Gego. Entonces, lo interesante también es que hicimos comparaciones entre gente de los tres países, y ustedes no lo pueden creer, ven los objetos y pareciera que hubiera habido un diálogo en el momento entre ellos. De hecho, a partir de esta exposición, es que esa silla estuvo en exposiciones de Pablo León de la Barra y sigue dándole la vuelta. La silla de Lina Bogarde y muchas otras sillas, como que la gente se enamoró, descubrieron estos objetos, pero creo que esta exposición fue muy importante en el sentido que abrió los ojos hacia otras maneras de ver esta relación entre modernidad y arquitectura y diseño y arte. Más. A mí me parece que es importante ampliar la noción de lo latino. Yo no estoy de acuerdo con Latinx, porque la lengua española, la lengua castellana, tiene género. Si nosotros le quitamos el género a nuestra lengua, no hay lengua, entonces tenemos que inventar una neolengua, como Xixolar. Pero sí me parece importante incluir a los latinos, la gente que nació en Estados Unidos, y por eso invité a la curadora del Smithsonian, del National Portrait Gallery, que hizo esta exposición inaugural cuando ella comenzó su trabajo de curadora, a que mostrara esta exposición de retratos de latinos en el American Society. Me parece muy importante también mostrar esa parte que difícilmente los latinoamericanos tenemos algún tipo de parentesco, pero somos lo mismo en el fondo. A partir de Humboldt, Patti Cisneros se quedó muy enamorada de la exposición y nos pidió de hacer su exposición de obras del siglo XIX. Ella tiene una gran colección de libros y de pinturas de viajeros, y esta fue una exposición que montamos con un proyecto pedagógico con Hunter College, tutoriada por Harper Montgomery, que es una historiadora de arte, con la colección de Patti Cisneros. Esta exposición es una exposición sobre una artista que fue una de las más importantes artistas de los 90 en México, que formó parte de los grupos de artistas que inauguraron espacios manejados por artistas en los 90 y que se quedó rezagada por razones inconmensurables. No voy a analizar las razones, pero Silvia Rubel es una mujer muy importante y una artista muy importante en México. Y decidí hacer esta exposición, invité a Tatiana Cuevas, que estaba en el Mali y con quien yo curé varias exposiciones, y bueno, hicimos este proyecto. Y gracias a esto, por ejemplo, escogieron a Silvia para Radical Women. Creo que Silvia es una persona que vale la pena ver bien. Katy Orma es una fotógrafa que, como ustedes saben, en México se la caracteriza como una fotógrafa surrealista, pero Katy Orma no es una fotógrafa surrealista en el sentido que Katy Orma viene de la agitación, del agitprop, de la fotografía documental más, ¿cómo se dice?, activista políticamente, de los años 20, 30. Ella fue directora de un periódico, de varias publicaciones anarquistas, y yo conocí a una persona que hizo una investigación exhaustiva de ese periodo de Katy Orma. Entonces mostramos la relación de Katy Orma con estas ideas anarquistas y cómo esto se expresaba en los periódicos y en las revistas de los cuales ella fue directora, ella fue editora jefa.
Esta, por cierto, la foto ella lo llamó el iluminado, es su foto favorita, y es mi foto favorita de Katy Orna, y es una foto que Katy Orna toma, un retrato a un paciente psiquiátrico en los años 40 en México. Esta serie es muy importante y fue la primera serie de un fotógrafo en un psiquiátrico en América Latina. Luego hubo argentinos y brasileños que hicieron lo mismo, pero Katy Orna fue la que inauguró esto. Esta es una exposición sobre una exposición muy rara que yo hice, pero tiene que ver con una imagen de alguna manera puede despojarse de su capacidad de imagen y convertirse en otra cosa. Y fue una exposición donde yo comparé a Magda Rosler con Zoe Leonard y Facundo de Zuviría. La hice con mi amigo Alexis Fabri, a quien quiero muchísimo, y es un gran curador de fotografía y nos gustó mucho hacer estas comparaciones. Esta exposición también, yo como vengo del cine, a mí me gusta trabajar con otra gente, a mí me gusta trabajar sola, no tengo necesidad de oírme a mí misma, me gusta mucho siempre trabajar con otra gente, generalmente uno como que piensa en voz alta y es otro proceso, ¿no? En este caso trabajé con Lucía San Román, fuimos invitadas por Juan Carlos Sánchez a ver el proyecto más secreto que existía en México hace 2 años, que era Casa Gallina, donde la gente de Insight, de San Diego, Tijuana, montaron este experimento donde invitaban artistas a hacer investigación durante 2 años para producir una obra que tuviera una densidad destilada de ese proceso. En este caso me invitaron a ver la obra de 2 artistas y a mí me interesó solo uno de ellos. Y Lucía también, le hicieron lo mismo, y Lucía me llamó y me dijo, vamos a hacer la exposición juntas. Entonces decidimos hacer la exposición de Eric Menninger, que es un artista muy interesante, les recomiendo que sigan su trabajo. Y bueno, es una exposición que tenía que ver mucho con la violencia en México, pero de una manera, era como una ópera, y a mí me interesa mucho, quizá porque estudié teatro seriamente, me gusta mucho lo que él hace con eso. De hecho, voy a curar su Mid Career ahora en México. Esto es una exposición que Miguel dio y que también a él le interesaba que yo enfatizara en el montaje de esta exposición. En Estados Unidos, toda ciudad tiene sus héroes, y en Estados Unidos hay como un resurgimiento de este periodo del SIDA y del momento de las conquistas, vamos a decir, sexuales y de la sociedad civil. Creo que porque tenemos a Donald Trump y porque se ha pasado ya tiempo, ¿no? Entonces, en este momento se estaban haciendo exposiciones sobre artistas de esta época, como Wanda Abramovich, como Ujar y Voltaire, esos artistas que tienen que ver con ese discurso, que son héroes de Nueva York. Y a mí siempre me pareció que Leon Nilsson era mejor que muchos de ellos, entonces yo quise, Cecilia Grosso y yo nos pusimos de acuerdo. Quisimos traer obras de Leon Nilsson, hicimos un trabajo. Afortunadamente, hay una cosa que esta charla se llamó traducción un poco, porque cuando uno trata de hacer historiografía en Estados Unidos, parte de cosas que ya están escritas. Y nosotros tenemos la suerte de que en Brasil hay una gran doxa, hay un conjunto de opiniones y hay historiografía sobre Leon Nilsson. Lamentablemente a veces se omite que Leon Nilsson murió de SIDA, que es homosexual, todas esas cosas, pero bueno, eso es imposible de omitir. Entonces, pero hay una gran investigación hecha por los amigos de Leon Nilsson, como Adriano Pedrosa, como mucha otra gente, como Lisa Lañado, Diego Mezquita, es decir, es toda una generación que ha pensado sobre Leon Nilsson. Y afortunadamente nosotros leemos portugués y español y podemos leer todo eso, y por eso estamos traicionando lo que leemos y montamos esta exposición, pero conseguimos unas cosas que la gente no le había prestado atención, porque los brasileños prefieren este trabajo de Leon Nilsson, que es el trabajo del bordado, que es el trabajo más interesante de Leon Nilsson, quizá, el más maduro. Pero yo creo que Leon Nilsson es un pintor muy interesante. Incluimos la pintura de Leon Nilsson, que es muy difícil de ver en una exposición de él. Este es Leon Nilsson frente a una pintura con la cual él participó en la Bienal de París, en la última Bienal de París.
montamos. Es la primera sala. Y esta obra es muy importante, se llama Espejo, Mirror. Y a partir de esta obra nosotros hicimos una deconstrucción de la historiografía de Leonilson, porque nos permitió probar, uno, que Leonilson estaba obsesionado con esta cosa del bordado antes de que conociera el trabajo de Bispo Rosario, como dicen los historiadores brasileños, y dos, de que Leonilson estaba interesado en el lenguaje y no es que era ágrafo o que era una persona porque era pintor e idiota. Eso es uno de los peores clichés que yo he visto en mi vida. Yo creo que los pintores son seres geniales y bueno, Leonilson estaba obsesionado con el lenguaje. Y aquí está, se llama Espejo. ¿De qué año? Es del año 75. Es increíble eso. Entonces lo pusimos así como... Aquí viene un crítico del Brooklyn Rail y de Art Forum y me dijo, pero esto deshace todo. Yo le dije, sí, es una obra del 75. Ahí está. Este es el bello Leonilson, tan bello. Esta es una obra que le gusta mucho a los psicoanalistas, no sé por qué, pero creo que porque pesca palabras, como los peces esos que se encuentran. Y ya terminamos con Leonilson. Esta es la exposición de Metropolis in Latin America, que estuvo comisionada por Pacific Standard Time, la mostró al Getty, que fue la... No sé si ustedes saben lo que es Pacific Standard Time. Sí, bueno, es un programa que hizo el Getty en Los Ángeles el año pasado. Miguel estuvo en ese programa. Y donde le dieron grandes recursos para hacer exposiciones de temas latinoamericanos en todo Los Ángeles y el área del Great, ¿cómo se dice? Sí, California, pero básicamente era Los Ángeles, aunque se fue más allá del perímetro de la ciudad de Los Ángeles. Y el Getty, que es la institución organizadora, organizó esta exposición con sus archivos. Y es una exposición muy interesante porque la exposición se pregunta qué pasó después de la independencia en 7 ciudades latinoamericanas, cómo se redefinieron, cómo se identificaron con las nuevas élites que no tenían que ver con las élites de la colonia, cómo esas ciudades se expandieron, cómo fue ese proceso de expansión, quiénes de los servidores públicos generaron discursos interesantes. Cómo fue la manera como ellos proyectaron su historia. Entonces, esta exposición es una exposición que realmente fue fascinante, tuvo muchísimo público y mucha prensa, y ahora está en el Museo Amparo de Puebla. Nosotros hicimos un diseño de exposición que lo hizo un gran arquitecto, a mi modo de ver, peruano que vive en México, que se llama Giacomo Castañola, y cambiamos bastante la exposición de Los Ángeles y creo que quedó muy bonita. Y esta es la exposición en la cual yo estoy trabajando ahora con mis compañeros Hans Ulrich Obris y Asad Raza. Es un experimento que Obris me pidió que hiciera con él y vamos a ver cómo queda. Creo que es como el reverso de la exposición de Humboldt. Estos son 2 pensadores del Caribe, yo soy venezolana, soy del Caribe. Y a mí me modelaron mucho mi cabeza, mi idea de historia se parece más al archipiélago que a la cronología. Y pienso que el diálogo entre estas 2 personas, Lidia Cabrera, una mujer queer, lesbiana, etnógrafa, aristócrata, cubana, exiliada, que estudió con Alexandra Exter, la artista de vanguardia rusa, que estudió en el Louvre, que publicó en Gallimard a muy joven edad, a muy corta edad, y que produjo un discurso sobre la negritud potentísimo, muy importante, que dijo que no se podía para nada entender la historia cubana si no se entendía el negro, y lo dijo seriamente y sistemáticamente, y tiene 50 títulos publicados, cada uno más interesante que el otro. Y Glissante es un filósofo que cuando lo conocieron, Derrida y Deleuze, absolutamente quedaron deslumbrados y pienso que ellos son muy influyentes en una generación y espero que muchas más.
y estos artistas de alguna manera son portadores de este discurso de traducción, porque seguimos hablando de la traducción. Y bueno, hasta ahí llego. Gracias. No sé, Miguel. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, yo tengo algunas preguntas y luego podemos abrir la conversación. Una de ellas tiene que ver con el comienzo de tu presentación, ¿no? Cuando hablabas un poco sobre mapear cómo se han transformado las políticas de representación del arte latinoamericano en Estados Unidos. Entonces quería preguntarte por tu experiencia personal, por cómo fue tu llegada a Nueva York y cómo ha sido tu recorrido curatorial durante ese tiempo, ¿no? Hasta tu llegada a la American Society. Es una pregunta muy larga, Miguel. Yo no puedo contestarla. Esa pregunta tiene que ver con el surgimiento de muchos fenómenos, de los cuales tú eres protagonista, algunos de ellos. Y pienso que lo que yo encontré es un panorama totalmente diferente a lo que hay ahora. Es decir, ahora yo no tengo que explicar muchas cosas, pero como no las tengo que explicar es peor, porque yo creo que ahora hay malas traducciones del arte latinoamericano. Cuando no se explicaban eran mejores, ahora que no necesitamos explicación son peores, vivimos en un malentendido. Pero pienso que hay gente muy interesante que ha surgido, yo creo que tú eres uno de ellos, pero hay otra gente también en Estados Unidos, hay norteamericanos inclusive, que yo creo que están produciendo discursos muy importantes sobre nuestras localidades y tenemos que reconocerlo. Eso no es un problema colonial, me parece que es un problema intelectual. Y antes, digamos, tu trabajo tú llevas como director en el American Society, ¿cuántos años? Tiempo suficiente para retirar. Que son como 13 años. 13 años. Tú has ejercido otros cargos de curadora antes. Me gustaría como escuchar eso, tu experiencia en relación con esas otras experiencias como curadora antes de American Society. Bueno, yo en Venezuela trabajé en el Museo Alejandro Otero, trabajé en la Cinemateca también, fui curadora de cine. Yo estudié arte también, no lo mencionaste, pero sí estudié arte y curadora de cine. Trabajé en el Museo Alejandro Otero y luego me fui a Bard y yo quería hacer un doctorado en filosofía, yo no quería estudiar arte. Y Luis Pérez Ramos me convenció de que me fuera a Bard porque Pachi estaba dando una beca y yo me tenía que ir, entonces me fui. Y bueno, la historia cambió otra vez, ¿no? Uno como siempre se reinventa. El fenómeno del chavismo pues me espantó del país y me quedé en Estados Unidos y María Carmen Rodríguez me ofreció trabajo y yo empecé a trabajar con ella en el ICA y montamos la retrospectiva de Gebo, que fue una maravilla. Fue una de las experiencias más interesantes que yo he tenido en mi vida. A pesar de que Gebo era venezolano, yo no conocía muchas cosas de Gebo y tuve que realmente entender el trabajo. Luego, bueno, María Carmen es una persona que es una maestra. Tiene muchos defectos, pero tiene muchas virtudes y ha sido un placer trabajar con ella. De hecho, acabo de escribir un texto donde le solté toda mi información sobre una investigación que he hecho justamente por eso, porque reconozco que he hecho una gran labor. Y luego me fui a Nueva York y es lo que he hecho, ¿no? No es tanto, he hecho muchos proyectos independientes. Sí, he hecho proyectos independientes. Yo te lo preguntaba porque es interesante, y tú también lo mencionaste, cómo en las últimas 2 décadas la manera de escribir historia del arte en América Latina es muy palpable, ha cambiado, ¿no? De la investigación histórica hacia la práctica curatorial. Y de hecho tú mencionaste el proyecto de Reina Sofía, de fines de los 90, inicio de los 2000, Versiones del Sur, que fue un proyecto muy importante efectivamente porque reunió a varios curadores a articular 5 relatos sobre América Latina muy disímiles. Disímil estaba incluido en una de esas exposiciones, en la de Gerardo Mosquera, ¿no es cierto? Pervirtiendo el liberalismo. Entonces, y ese proyecto fue tremendamente influyente para aquellos de nosotros que estábamos empezando a investigar esa curaduría a inicio de los 2000 también, los catálogos, ¿no? Entonces, que es un caso muy distinto de los 90. En los 90 la historia del arte se escribía de otro modo. Se escribía a través de la escritura, de la investigación, de los libros. Las curadurías tenían presencia, pero no tenían
el protagonismo central que tiene una obra. Entonces, creo que, digamos, tu transición es parte de ese proceso, ¿no? Sí, claro. Antes de los 90 y hasta los 90 no existía la figura del curador, existía la figura del historiador o del conocedor que escribía y que veía la producción artística de otra manera. Bueno, Marta Traba creo que es como quizás la figura más clara, o Juan Hacha también, Juan Hacha. Yo creo que ahora realmente estamos entrando en una etapa. Creo que la tecnología ha cambiado la manera en que nosotros leemos el tiempo, la historia, la sexualidad, todo. Y ya no escribimos como antes. Es otro tipo de escritura, la escritura que emprendemos. Yo lo que puedo decir es bastante banal cuando hay gente mucho más seria que habla de eso, ¿no? Pero las redes sociales nos encierran como en una especie de corral o de gated community donde todos estamos. Yo soy amiga tuya, yo soy amiga tuya, entonces, pero yo no conozco gente diferente y es como leer el periódico, es como lo que decía Pierre Bourdieu del periódico. Uno va en la mañana y compra El País. ¿Por qué? Porque El País piensa como yo. Tú no vas a comprar el periódico de ultraizquierda o el de ultraderecha, ¿no? Vas a comprar el periódico con el cual tú comulgas. Eso es un poco lo que las redes sociales. Pero se ha llegado, yo creo que eso en América Latina, donde la institucionalidad del arte era tan frágil, donde, bueno, yo pregunté hoy, ¿voy al museo? Y me dijeron, no vayas al museo. Entonces, bueno, eso a mí me deprime un poco, porque yo sí quisiera ir al museo, yo quisiera ir a la biblioteca, quisiera, como en la ciudad donde vivo, ¿no? Yo voy a los museos, voy y peleo, voy a los museos, ay, qué horrible este fútbol, pero voy a los museos. Lo mismo ocurre en América Latina. Esta fragilidad institucional hace que todos estos fenómenos se multipliquen y se hiperbolicen. Entonces yo creo que esta generación de curadores que están en bienales, no están escribiendo, no escriben. Pero para nosotros eso es fatal, porque nosotros no tenemos institucionalidad. Pero tampoco me quiero poner como los cisnes a cantar, tú sabes, que se terminó el mundo, no. Yo creo que hay gente escribiendo también de una manera quizá más discreta y no creo que los curadores tengan por qué hacer eso también, ¿no? Tenía una pregunta puntual sobre la American Society y me da curiosidad saber cuáles son los proyectos que en esos 13 años quisiste hacer pero por distintos motivos no pudiste, ¿no? Y cómo te sientes en relación a ellos. Bueno, yo quise hacer un proyecto queer que no pude hacer contigo, que tú sabes perfectamente que no lo pudimos hacer porque no nos dejaron hacerlo, porque no hubo quórum. Y quise hacer un proyecto de Obispo Rosario que tampoco quise hacer, que no pude hacer, perdón, que lo quería hacer cuando empecé, en el 2004. Y pienso que son proyectos que tal vez no hice porque el lugar no era apropiado para hacerlo. Porque yo creo que también uno tiene que tener un poco mano izquierda y entender qué tipo de institución uno tiene en las manos y no forzar las cosas de manera de hacer daño o generar crisis que luego le hacen más daño a las personas que quieren exhibir ahí o a las personas que van a venir después de uno. Por ejemplo, yo no quisiera que censuraran a nadie después de mí, entonces yo creé un mecanismo que impide que censuren las cosas. Es una manera como de pensar en el otro también y de ser una institución se robustezca democráticamente en lugar de generar crisis que son totalmente innecesarias. Yo creo que uno se vuelve un poco más moderado y hay que entender también que no todas las instituciones son, es decir, yo no trabajo en una bienal. Las bienales son la posibilidad de alguna manera de expresar todas estas cuestiones que nosotros tenemos existenciales, que tienen que ver con el planeta, tienen que ver con la sexualidad, tienen que ver con la religión, con muchas otras cosas. Uno puede hacer eso en una bienal, pero en una galería creada por David Rockefeller en el año 65, durante la Guerra Fría, que se reinventó, que está en el Upper Side, no es el lugar para hacer eso. Y creo que es sabio entender eso y hacer una programación articulada sobre la base de eso. Sin ser conservador.
Quería abrir las preguntas al público, no sé si hay inquietudes puntuales sobre lo que ha presentado de la programación de América de Aceite y sobre su trabajo, o cualquier otra pregunta. No sé si nos cuentan de la exposición de Priscila Sobre la exposición. Miguel. Miguel es el culpable. Pues, bueno, la muestra está bastante avanzada. Hay como muchas intenciones detrás del proyecto. Creo que una de ellas es, de alguna manera, volver a mirar la trayectoria de ambas artistas. Victoria Cabezas tuvo una muestra en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo hace 6 o 7 años, que fue un reconocimiento importante a su trayectoria. Se publicó un catálogo que también recopila esas imágenes. Y en el caso de Priscila, bueno, en Teorética lo organizaron 2 muestras, en el 99 y en el 2002, ¿no? Que se publicaron sendas publicaciones. Pero una de mis intenciones detrás del proyecto era poder generar un material bibliográfico, ¿no? Que permita que su obra pueda tener análisis escrito, ¿no? No solamente por mí, sino por otras personas. Entonces, la colaboración que estamos haciendo con el American Society va a permitir hacer una publicación como parte de un nuevo proyecto editorial que está implementando el American Society, que implica hacer una especie de publicación que van a tener las personas que llegan a la exposición, se la pueden llevar. Es un pequeño libro que va a tener 3 ensayos. Es un libro de bolsillo. Ajá. Que sin ser banal y sin ser populista le va a aportar al lector una información bastante exhaustiva de la obra del artista y también de lo que piensa el curador del artista o el historiador o quien quiera, o el crítico o quien quiera que comente. En el caso invitamos puedo decirlo, ¿no? Invitamos a Antonella Pellizzari, que es una historiadora de fotografía, es una persona muy respetada en Estados Unidos, que enseña en CUNY historia de la fotografía, que escribe sobre Victoria. Invitamos a Coco Fusco, que escribe sobre Priscila. Coco es una de las críticas, además de artista, es una crítica muy vital, muy inteligente y muy leída, la que escribe sobre Priscila, y Miguel va a escribir como una especie de aproximación general de por qué este diálogo entre ellas dos. Y también vamos a tener todas las obras representadas en la publicación. La editora, a mí me gusta mucho editar libros, de lo que más me gusta en el mundo, pero lo voy a hacer con una persona con la que estoy trabajando, que se llama Karen Marta, que fue la primera editora de Parquet y es una de las mejores editoras que yo conozco en el mundo de libros de arte, y ella es como una historiadora del libro, es impresionante trabajar con ella. Entonces ella fue la que desarrolló este modelo y hoy tuvimos una reunión con ella bastante agradable, ¿no? Creo yo, muy interesante, y bueno, vamos a empezar a trabajar en eso. ¿No, Miguel? Sí, claro que sí. Y entonces, bueno, la idea era poder poner a disposición un libro que pueda circular internacionalmente, que pueda entablar, que pueda proponer un diálogo de la obra de Victoria y Priscila con sus pares globales. Entonces, bueno, el libro era uno de los objetivos de este proyecto. Luego el otro era poder mostrar aspectos inéditos del trabajo tanto de Victoria como de Priscila. Hay un conjunto de obras que vamos a exhibir en Teorética y en Nueva York que no se han mostrado nunca jamás y que han sido producidos a lo largo de las últimas 5 décadas y que yo creo que van a permitir releer, que van a obligar a repensar las trayectorias y los itinerarios y también obligarnos a pensar en algo que es algo que para mí es muy importante como curador: ¿por qué determinados cuerpos de obras no pudieron acceder a la mirada pública en sus momentos de producción? O sea, ¿qué es lo que hace que determinadas imágenes no sean posibles de compartir, no sean posibles de mostrar, ¿no? ¿Y qué es lo que implica? O sea, creo que son preguntas que a mí en general me estimulan, ¿no? me detonan un montón de posibilidades, porque creo que a veces cuando se nos arrebata esa posibilidad de acceder al momento en el cual las imágenes son producidas, hay una especie de situación donde la contemporaneidad es distorsionada.
O sea, yo creo que ahorita estamos justamente renegociando con lo contemporáneo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos renegociar esa contemporaneidad? Bueno, Miguel, a mí me parece interesante, perdón que te interrumpa, pero tú dijiste dos cosas muy interesantes. Una, hablas de la exposición como si fuera una exposición local en Nueva York. Eso me parece delicioso y me parece muy provocador, porque en el fondo eso es lo que yo quiero. Que de verdad que las fuentes no sean filtradas, sino que las fuentes lleguen como están. Y por otro lado, también hablas de historizar el arte contemporáneo, que eso me parece genial también. Como que el arte contemporáneo tiene historia, tiene una manera de entender un contexto, de entender una nación, de entender un Estado, de entender las contradicciones de eso, la ausencia del Estado-nación, es decir, la historia del arte contemporáneo también es eso. Entonces, ¿cómo vas a hacer eso? Sí, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, de pronto lo que va a responder a tu pregunta tiene que ver con lo que se va a mostrar, ¿no? Con el conjunto de diálogos que están operando en la exposición. Es muy interesante, por ejemplo, cómo la obra de Victoria y de Priscila han utilizado una serie de elementos, símbolos, signos asociados a lo masculino, a la economía de la masculinidad, para parodiarlos, para desacralizarlos, ¿no? Para burlarse de ellos. Para mí, digamos, todo lo que tiene que ver con la economía visual de lo masculino es un aspecto que ha estado muy presente en mi trabajo, y yo creo que esa combinación de humor, de humor ácido, digamos, ¿no? Y de inteligencia que tienen la obra de ambas, va a permitir como pensar justamente cómo la subjetividad del hombre es modelada y cómo es percibida desde una subjetividad femenina críticamente, ¿no? Entonces me interesa ese aspecto. Hay otras dimensiones que es fascinante ver en el trabajo de ambas, como por ejemplo el uso del cuerpo. Ambas han utilizado el cuerpo tanto de manera material, presente, como de manera metafórica. Victoria Cabezas tiene una serie de retratos hechos en los años 80 que no se han mostrado prácticamente, que son fotografía erótica, autorretratos, donde ella aparece desnuda en copias solarizadas o intervenidas manualmente, o donde empieza a generar representaciones donde aparece con televisores que están representando telenovelas, ¿no? Telenovelas latinoamericanas, y con su gato, ¿no? Generando una especie de tiempo suspendido, y para mí además intentando construir una especie de temporalidad feminista, ¿no? que obstruye, digamos, ¿no? Las formas en las cuales los medios de comunicación modelan la representación del cuerpo desde un discurso normativo, pero también la manera en la cual las telenovelas modelan ciertas necesidades emocionales o sociales o incluso sexuales. Entonces es como un interrogante que tiene que ver con eso y que aparece en la obra de Priscila desde otro lugar, a partir de cómo Priscila está permanentemente investigando esta especie de entramado entre amor y agresión. O sea, poder entender cómo dentro de cada acto de amor hay una dinámica de agresión, y eso es una especie de elemento que está en su obra desde el inicio y que aparece de distintas formas. Entonces, creo que eso es un aspecto que también me interesa subrayar en la exposición. Y luego hay una tercera dimensión entre muchas varias, ¿no? Que tiene que ver también con la experimentación técnica. O sea, cómo Vicky en particular, por ejemplo, que eligió la fotografía como su vehículo favorito de producción visual, se ha dedicado a reinventar el proceso fotográfico, ¿no? En el laboratorio, al punto en el que incluso inventó un proceso técnico que se llama el plateado selectivo, por el cual tiene la patente universal, ¿no? Que ella inventó con una serie de fórmulas químicas, y que en el caso de Priscila también, digamos que ella empezó a desplazarse de la pintura para convertirla en ensamblajes, en objetos, para escenificarla, digamos. Entonces creo que tiene que ver también con un cuestionamiento de los lenguajes y con una pregunta que se le hace al medio como tal. Entonces, bueno, esas son como tres cosas, pero en realidad la obra va a plantear una serie de analogías que tienen que ver también con el uso de los espacios domésticos como un lugar de producción. Vicky le saca mucho el jugo al hecho de estar encerrada en una casa. Por ejemplo, yo vivía en un departamento muy chiquito a inicios en los 80 en Nueva York, cuando estuve estudiando en el Pratt Institute. Entonces ella utiliza esa dimensión casi como constreñida, ¿no? Del espacio propio, para convertirlo en un comentario político, ¿no? Sobre la vida de las mujeres
O, por ejemplo, toda esta escenificación también del ámbito doméstico, que aparece de una manera quizá un poco más teatral en la obra de Priscila, porque ella está, digamos, como que trabajando el artificio, ¿no? del espacio privado. Entonces, en fin, hay como una serie de elementos que van a aparecer en la exposición. Y bueno, y probablemente otro de los asuntos que para mí también fue como un motor al momento de decidir hacer la muestra de ambos, porque yo sabía que quería hacer una muestra de Priscila y sabía que quería hacer una muestra de Vicky, pero creo que lo que me ayudó a entender la importancia de establecer el diálogo entre ambas fue escuchar a artistas, mujeres de generaciones muy jóvenes, decir que no habían conocido a Vicky y no habían conocido a Priscila hasta mucho después, o que la habían conocido recién hace muy poco. Entonces a mí lo que me interesa es poder establecer un diálogo intergeneracional y que la obra de ambas pueda justamente entablar una comparación con la producción contemporánea. Creo que es algo que necesitamos, ¿verdad? O sea, yo como curador también pienso cuál es mi trabajo. Yo siempre pienso mi trabajo como una labor de producción de valor cultural, valor público, pero también... Claro, pero yo creo que hay una dimensión que tú no estás mencionando, que es cómo el trabajo de ellas deshace ciertas construcciones de autoexotización que están de moda en este momento del arte latinoamericano. Eso es lo que más me interesa a mí, porque eso es lo que se va a leer. Creo que mucha gente va a ver eso. Cuando vean esas bananas y cuando vean las obras performáticas de Priscila, eso se pone en relieve. Y pienso que es una manera como de vamos, decir, bueno, aquí ha habido como un intento serio y sistemático de evitar ese tipo de construcciones autoexóticas. No, en realidad creo que hay una cantidad de capas importantes de lectura y esa es definitivamente una de ellas. O sea, para mí también el hecho de poder hacerlo en America Society, y es algo que te quería preguntar, al ser esta la primera muestra de arte centroamericana en America Society, es muy relevante, porque yo espero, claro, es como un diálogo que se postergó en distintos momentos y que finalmente va a ocurrir, y que eso definitivamente va a abrir la conversación a otros agentes. Exacto. ¿No? Entonces creo que es un efecto, la muestra es parte de un proyecto más grande, ¿no? Que implica generar efectos a distintas escalas, que va a tener efectos en términos de cómo se construyen colecciones, en términos de cómo se construyen los relatos. Pero a mí me parece muy importante que sea con teoría ética, porque además Virginia Pérez Ratón me ofreció a mí una exposición que yo me arrepentiré toda la vida de no haber mostrado, porque a mí me parece que Virginia Pérez Ratón fue una mujer extraordinaria. No lo digo porque esté aquí, sino porque de verdad que era como una fuerza de la naturaleza. Y lo que ella logró es prácticamente imposible. Solamente alguien con ese voluntarismo y esa pasión puede lograrlo. Entonces creo que es una deuda también. Y me parece genial que sea en teorética. ¿No? Sí, claro. Bueno, más o menos. Creo que respondimos un poquito a la pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, yo te quería preguntar a Gabriela, que hablamos de esto último, porque yo sí creo que es un síntoma el hecho de que no se haya podido mostrar arte centroamericano en America Society hasta hoy. O sea, no es un síntoma de la institución, pero es un síntoma más grande. Entonces yo quería preguntarte a ti, ¿cómo tú ves esa situación? O sea, porque el Caribe empieza a tener una presencia mayor. Creo que además la diáspora caribeña es como, digamos, ha tenido un protagonismo muy especial, lo sigue teniendo, pero en el caso de Centroamérica me parece que sigue estando un poco borrado. Entonces quería preguntarte cuál es tu percepción sobre este proceso. Yo creo que tiene que ver con la fragilidad institucional de Centroamérica. No creo que tenga que ver con... Bueno, tiene mucho de negligencia de nuestra parte también. Yo te voy a decir que voy a hacer una autocrítica. Nosotros fuimos muy negligentes. Pero también es la fragilidad institucional. Hacer un proyecto con Centroamérica implica que uno tiene que hacer como el gran esfuerzo. Porque no hay estados, no hay empresas privadas, no hay museos, ¿entiendes? Ahora, creo que sintomáticamente lo que más suena en América Latina es aquello que ha salido de una galería de cierto país centroamericano, donde están los artistas que están circulando en las bienales, en los museos, y es una galería.
y sabemos que es el mercado el que está llamando a esos artistas, no dudo que esos artistas tengan algún mérito, no lo dudo para nada. Llegar a una bienal y llegar a un museo en las metrópolis no es cualquier cosa, pero suceden fenómenos así, hay galerías que logran hacerlo. Burimasuto fue una. Burimasuto surgió cuando en México no había una galería así. Entonces, esta galería centroamericana ha sustituido al Estado, a los coleccionistas, a los museos, a todo. Y creo que lo que deberían hacer ustedes es organizarse y tener un poco más de amor por lo propio, ¿no? Porque la institucionalidad ha sido muy precaria y por eso no hay tanta presencia, porque artistas buenos hay en Centroamérica, hay artistas extraordinarios. Yo creo que las dos que tú escogiste son dos artistas muy notables y hay más. Yo cuando fui jurado aquí de Inquieta Imagen vi obras muy interesantes. Claro, lo que pasa es que necesitamos tener, digamos, directores o personas que estén a cargo de las instituciones que tengan la visión, ¿no? La ambición y la capacidad de negociar con esas otras instituciones globales, de proponer proyectos que tengan impactos largos, de entender el trabajo del museo como un trabajo común desde su rol público, implementar programas de investigación, y además involucrar a la sociedad civil, involucrar a la clase empresarial, involucrar a un conjunto de agentes. Exacto. Que permita que el museo exista, y además que exista al margen también de los devaneos burocráticos y de los devaneos políticos. Lo que hace que Teorética pueda hacer estos proyectos es que no estamos a merced de ese tipo de burocracias también. Y eso es digamos, ahí hay que hacer una hay otros intervención. proyectos aquí, no solamente esta Teorética, yo también escuché que hay Despacio, que yo no he ido a Despacio, pero hay un curador que está haciendo proyecciones en Europa de Despacio y que trae cosas aquí. Yo creo que esa es la manera como de vencer todos esos obstáculos, ¿no? En realidad la manera, yo pienso, es poder realmente incidir en la institución pública. O sea, digamos, en los agentes que tienen capacidad de decisión sobre cómo se definen las políticas de las instituciones. Eso es la manera de decidir. Porque esa infraestructura existe. En Costa Rica existe esa infraestructura. O sea, el país que tiene más museos. O sea, pero la pregunta es realmente cómo podemos hacer... ¿Cuál es la función de ellos? ¿Cuál es la función? Bueno, cada museo tiene una función específica, pero lo que voy es que digamos, imagínate un ecosistema funcionando de museos públicos y de instituciones privadas, espacios teoréticos, pero hay muchas otras, porque además han surgido muchos espacios independientes en los últimos años. Pero lo que voy es que es un proceso largo, complejo, y yo estoy de acuerdo contigo que si no hay infraestructura que esté operando adecuadamente es muy difícil realmente entablar colaboraciones y tener impacto. Es muy complejo. O sea, lo que hicimos el año pasado a partir de la muestra de Patricia Beni fue hacerla itineraria en Centroamérica. Entonces hicimos que viaje a Nicaragua con la Fundación Ortiz Gurdiana, hicimos que viaje a Guatemala en la Fundación Paz, pero no hay muestras que estén viajando a nivel interno. Entonces, o sea, hay un montón de situaciones, sí, que son muy complejas, ¿no? Y que requieren, de tener un aparato, de tener un conjunto de agentes que responden un poco a las urgencias, también reconocerlos. Pero yo creo que también nosotros, y lo digo de manera autocrítica, creo que el arte contemporáneo tiende a solazarse en su discursividad, que es muy arrogante y a veces no llega a la gente y no convence. Y lo que tenemos que hacer es ensuciarnos las manos y hablar con la gente y convencerla. Porque es muy fácil sentarme, yo me puedo sentar a hablar contigo todo el día, pero hablar con una persona del mundo empresarial no es fácil para nosotros, tú lo sabes. Y lo tenemos que hacer y tenemos que convencerlos de que eso es importante. Eso es tan importante como la marca país. O sea, hay que explicarlo en otros términos también. Y creo que en este sentido está cambiando mucho, nuestro mundo está cambiando. Pero nosotros estamos menos arrogantes y creo que tenemos más capacidad para explicar las cosas. No sé si hay una pregunta para Gabriela. No hay. No hay. Es que tiene otra pregunta. ¿Te quieres que te haga una pregunta a ti? No, bueno, muchas gracias. Espero que vengan a Nueva York a ver la exposición en febrero. ¿Y qué? Sí. Bueno, en el ambiente que están hablando, lo último, ¿cuál sería el escenario ideal para el arte latinoamericano, para las instituciones locales, no sé, en 5 años, 10 años?
El escenario ideal. Bueno, depende de dónde estés, ¿no? O sea, yo pienso que aquí la tarea es construir infraestructura de todo tipo, ¿no? O sea, hacer que los proyectos tengan capacidad de sostenerse, de colaborar, de que los proyectos que hagan sean relevantes, que tengan relevancia pública sobre todo, creo que eso es fundamental. Y también tener impacto en términos formativos. ¿Cómo podemos generar, formar personas que puedan hacerse cargo, hacerse no solamente a nivel individual, puede ser un trabajo de cogestión o de corresponsabilidad, como en Teorética somos una codirección, pero hacerse cargo de comprarse el pleito, de generar instituciones, de defenderlas, de transformarlas. O sea, para mí ese es un problema que en Centroamérica es muy palpable, en Latinoamérica también, ¿no? Que faltan personas, a mi opinión, que sean capaces de liderar instituciones de manera responsable, concreta y que puedan transformar las instituciones. Creo que eso es... Y yo sí he tenido gente cerca que he visto cómo han transformado instituciones y que han hecho operaciones brutales en términos de entender el rol de una institución en relación con su contexto. O sea, eso para mí, por ejemplo, es algo que si tuviéramos más de esos agentes activos, creo que el panorama podría ser distinto, pero eso es un aspecto de muchos otros, ¿no? Pero a mí siempre me pregunto cómo hacer para generar infraestructura, para sostener infraestructura. O sea, el panorama en Estados Unidos es otro. Sí, el panorama en Estados Unidos, la verdad que estamos hablando de una situación de alto riesgo, ¿no? Tenemos un presidente que es adverso a todo lo que es ajeno a sí mismo y que es xenófobo y que es racista y que además no lo oculta, lo dice. Pienso que va a ser reelecto, yo soy muy pesimista y pienso que nosotros lo que tenemos que hacer es una labor de sostenimiento democrático de instituciones que de alguna manera puedan frenar o generar pockets, ¿cómo se dice? Pequeños espacios donde esto no se convierta en un problema ya de otra categoría, ¿no? Como un huracán. Pero yo no sé, yo creo que lo mejor que le puede pasar al arte latinoamericano es que se diluya y que deje de ser latinoamericano y que se forme parte del canon, que es lo que está pasando, pero que lo haga bien, que las traducciones no sean horribles como pasó con Itisica, que no se banalice, que no se tergiverse, eso sería lo mejor. Pero está ocurriendo, lo que pasa es que es una cuestión de tiempo y también tiene que ver con los pensum. Yo hace 10 años dije en el MoMA, en una conferencia, levanté la mano así, le hice una pregunta al curador, me dijo, ay, qué difícil esta pregunta, no te la quiero contestar. Entonces yo le dije, bueno, pero usted no cree que tenía que ver con la traducción también. Entonces yo le dije, ¿usted no cree que si ponemos en el pensum de las universidades norteamericanas obligatoriamente en la historia del arte latinoamericano, la cosa va a cambiar? No, nada va a cambiar, ha cambiado, porque existe en el pensum. Ahora tenemos un especialista en arte brasileño, que es una de las personas más sofisticadas que yo conozco, que probablemente sepa más de algunos aspectos del arte brasileño que gente en Brasil, que yo conozco. Y está sucediendo, pero yo creo que hay que cambiar el sistema educativo y eso va a ayudar a que en Estados Unidos la cosa se haga más, quizá menos traumática, ¿no? No es un problema colonial, de verdad que no, ya no, es otra cosa. Es otra cosa. Lo de Trump sí es un problema colonial. Buenas noches.